Me gustaría que pudieran buscar el libro de Ruth y vamos a estar leyendo el primer capítulo de este hermoso libro, Ruth capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el verso número 1. Pero antes de leer, me gustaría hacerles un comentario. Pero Ruth capítulo 1, me dicen amén cuando ya lo tengan, versículo 1. Esta historia es una de las historias que más yo he predicado, y yo recuerdo que en una ocasión me hicieron la invitación a compartir sobre Cuba y toda la problemática. Estábamos en una de las visitas que hicimos a Colombia en una iglesia pequeña que se llama Monte de Sión, a las afueras de Bogotá, y me pidieron que tratara de explicar la historia de Cuba usando la Biblia. Así que usé esta historia porque esta historia habla de una familia que emigra, y pudiéramos decir que la historia de Cuba tiene que ver, como muchas otras historias, con la migración. Y ustedes saben que uno de los problemas que están enfrentando probablemente 1 millón de personas en este momento, contando los 500,000 que entraron por CBP-1 y también por parol, y los otros 500,000 que entraron por I-220A. Es decir, hay 1 millón de personas que ahora mismo en los Estados Unidos están viviendo en una completa inseguridad por el tema de las deportaciones. Esto es algo que todos los días sale una noticia. Ahora yo creo que fue hoy la noticia de la revocación del parol, así que muchas personas no solamente tienen la posibilidad de que sean deportadas, sino que también van a quedarse sin trabajo, porque creo que lo que entendí fue que el permiso de trabajo va a ser suspendido porque el parol fue revocado. Así que esto va a traer consecuencias muy negativas para personas que vinieron buscando libertad a este país. Y por supuesto, esto está siendo provocado también para que muchos se autodeporten y no haya que pasar por el proceso de ICE. Pero esta historia habla de migración y habla de una familia que salió también de su hogar. Quiero leer los 6 primeros versículos del capítulo 1 de Ruth. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y vamos a dejar la historia aquí en el versículo número 5. Y este mensaje, por supuesto, es para la iglesia, pero está directamente enfocado en aquellas personas que están temiendo por su estatus legal en este país. Así que puede ser que alguien después vea esta enseñanza, pero también esta es una enseñanza, por supuesto, para los que están legales en este país. Pero la pregunta para esa persona que tal vez me está escuchando ahora, o me va a escuchar después, o está en las redes sociales, la pregunta que te hago y me hago a mí mismo: ¿cómo estamos reaccionando a las noticias migratorias en nuestros días? ¿Tenemos temor, ansiedad, desánimo? Quiero decirte algo que es la parte que quiero que te quedes de todo este mensaje. Dios es el Dios de tu historia. Él es el Dios de la historia, pero es el Dios de tu historia. ¿Qué aprendemos en esta historia bíblica
de Elimelec, de Noemí. Bueno, una de las cosas que aprendemos es que los malos gobiernos llevan a sus pueblos al hambre y provocan la migración. En el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban, gobierno, los jueces, que hubo hambre en la tierra. Si alguien se pregunta por qué en estos últimos años la migración hacia Estados Unidos y otras naciones ha sido tan grande, la respuesta es muy fácil. Nuestros malos gobiernos han provocado la migración con la intención de seguir perpetuados en el poder. A ellos no les interesa la gente. Estoy hablando específicamente de Venezuela, pero hablo de Cuba. Al gobierno de Cuba no le interesa a la población de Cuba en lo más mínimo. Solamente les interesa estar en el poder, perpetuarse en el poder. Y eso significa que cuando hay una crisis grande económica y las personas comienzan a rebelarse, pues entonces ellos van a buscar los mecanismos aliados con otras dictaduras para que el pueblo que se está rebelando pueda huir y de esta manera no queden personas que se levanten en contra de ellos. Así que si usted mira la historia de Cuba, cada cierto tiempo, cada nueva generación, han habido historias como la que hemos vivido en este tiempo. ¿De quién es la culpa de la migración? De los malos gobiernos dictatoriales que tenemos en nuestras naciones. Esto ha provocado algo que también a ellos le funciona, la separación de las familias. Cuando una familia se divide, pues la sociedad va a estar también dividida y va a estar corrompida, y sobre todo los morales van a carecer. Los muchachos muchas veces, y en estas naciones muchos de los niños han quedado sin sus padres porque sus padres han emigrado, y todo esto va a provocar, por supuesto, un caos que ellos generan con toda intención. Pero también están impulsando a que las personas que emigran estén expuestas al peligro, y hay cuántas historias no hay de las personas que han salido de nuestras naciones que fueron violados, que fueron muertos, que no lograron pasar el Darién, que estaban viviendo en un país, se trasladaron a otro. Y cuando usted escucha la historia de que las personas que migran a los Estados Unidos migran por causa de la economía, usted le dice a esa persona que es, no le voy a decir lo que hay en mi corazón, pero usted le va a decir que esa es una gran mentira, porque los que gobiernan, los que tienen que ver con la economía, son precisamente los políticos que están gobernando. Así que todos los que estamos aquí tenemos una prueba de que necesitamos el asilo en este país, porque hemos ido y estamos padeciendo todavía de una persecución política que te quita la comida y que te regula la comida para que tú dependas de un gobierno dictatorial. Como decía, y termino con esta idea, hay muchas personas que por causa de estos gobiernos han padecido en la travesía. Han pasado por violaciones, tanto en la selva del Darién como en los demás países que han tenido que atravesar. Han sido extorsionados, han sido secuestrados. Y cuando usted haga la historia de las personas que han llegado aquí y las que no han podido llegar, o cuántos miles de cubanos no han muerto tratando de atravesar el agua para poder llegar aquí a tierra de libertad. ¿Quién cuenta esa historia? ¿De quién es culpa de que todo esto haya acontecido? ¿De un gobierno americano que le da alguna oportunidad a los que lleguen aquí? No, de los malos gobiernos que están todavía en nuestras naciones de una manera dictatorial. Pero vamos a la historia. Era el plan de Dios que Elimelec, Noemí y sus hijos emigraran a Moab. Cuando uno mira la historia fríamente, uno se da cuenta que en ningún momento en esta historia se menciona a Dios hasta el final. Por lo menos el final del regreso de Noemí con Ruth. Es decir, en ningún momento está recogido en este libro que Elimelec le preguntó al Señor: ¿es tu voluntad que nosotros nos movamos por causa de la crisis económica? Eso no lo vemos ahí.
Y en muchas ocasiones también nosotros estamos padeciendo todo lo que estamos padeciendo porque hicimos como los fariseos. Los fariseos, dice Jesús, que ustedes son como los fariseos, porque ustedes miran, ok, está nublado, eso significa que va a llover. Es decir, la economía está mala, eso significa que tengo que salir. Pero muchos de nosotros necesitamos ir al Señor y decirle: Padre, tú me trajiste aquí o yo vine por cuenta propia. Pero sigo recordándote que cualquiera que sea tu respuesta, Dios es el Dios de tu historia. Dios es el Dios de la historia. Era el plan de Dios que nosotros saliéramos de nuestros países. En nuestros casos, yo pienso que era el plan de Dios, pero no eran mis planes y no era mi deseo. Si por mí fuera, me hubiera quedado a vivir toda mi vida en Colombia. No hay mejor país en el mundo que Colombia. Cuando usted pueda, visite Colombia. Pero el Señor claramente nos cerró la puerta en Colombia y por supuesto no podíamos regresar para Cuba. Esta es una historia de esta familia que acabamos de mencionar, es una historia de pérdida. La opción que le quedó a Noemí fue regresar después de 10 años de migración. Y la pregunta que quiero hacer al final: ¿estás preparado para ser deportado y regresar después de haber vivido tantos años en este país? En el versículo 6 de esta historia del capítulo 1 dice: Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Solo Dios puede cambiar la historia de nuestras naciones. ¿Ven la historia? Noemí va y se entera después que muere su esposo y mueren sus hijos. Ella escucha: Jehová, no fue ningún gobernante, Jehová ha intervenido en Belén de Judea y otra vez hay comida para aquellos que viven ahí. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En un cambio de gobierno o en el Señor? ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? ¿En que se caiga la dictadura? Amén, pero ¿en eso o en el Señor de la historia? En el versículo 21 dice Noemí, cuando regresa a Belén: yo me fui llena. Ustedes se dan cuenta, ellos se están yendo de Belén porque precisamente, entre comillas, no tenían nada, había hambre. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Noemí? Cuando yo me fui con lo más preciado y con lo que más puede llenar a una persona: la familia. Yo estaba aquí y lo tenía todo. Tenía a mi esposo, tenía a mis hijos, era feliz. Había hambre, pero estaba llena, porque lo que me llenaba a mí era mi familia. Ella se dio cuenta, después de 10 años y de tantas pérdidas, que nada material puede suplir a la familia. A veces nosotros aprendemos a los golpes. No aprendemos porque alguien nos dice algo, sino aprendemos a los golpes. Ninguna riqueza material puede suplir la riqueza de la familia. ¿Cuántos padres están ahora separados de sus hijos, de esposos, de esposas, etcétera? Familias desintegradas por culpa del gobierno, pero también por nuestras propias malas decisiones. Porque muchos de nosotros no salimos buscando primero al Señor, su dirección, y después salimos, sino que simplemente salimos porque había hambre, había dictadura, o hay una dictadura. Esta es una historia de pérdidas, pero el Señor cambió la historia de pérdidas y de malas decisiones, porque Él es el Dios de la historia. Si esto terminara aquí en el versículo 6 o en el versículo 21, esta historia fuera para llorar. Pero el tema está que Dios, aún pasando todo lo que pasó,
tenía un propósito para esa familia que se cumplió. Esa mujer regresa ¿con quién? Con Ruth, con una de sus nueras. Y ella dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella entendió de alguna manera. Noemí, en medio de la crisis, le compartió a ella, le habló acerca de su Dios, y esto impactó la vida de Ruth. Y Ruth dijo: ok, yo no puedo separarme de esta mujer que me ha dado a conocer al Dios verdadero. Ellos eran moabitas, así que ellos regresaron ellas dos regresaron a Belén de Judá, y ella realmente estaba regresando con alguien que había aceptado su fe. Te recuerdo, tú puedes haber tomado muchas malas decisiones en la vida, pero la historia que Dios ha diseñado para ti no va a ser interrumpida por eso. Cuando uno lee el versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, dice: Ruth confió en el Señor y Él recompensó su fidelidad, dándole no solo un esposo, sino además un hijo, Obed, un nieto, Isaí, y un bisnieto llamado David, el rey de Israel. Además de todos estos regalos, Dios le dio a Ruth la bendición de estar en la lista, en el linaje de Jesús. Tú lo puedes leer en Mateo capítulo 1, versículo 5. Dios es el Dios de la historia. Él hace su historia usando aún los malos gobiernos, usando nuestras malas decisiones y usando aún las pérdidas familiares. El centro de esta historia, de toda la Biblia, no es el hombre, no es la mala decisión de Elimelech, no es la historia de Noemí, es el Señor. El centro de tu vida no es no es tu propósito, no es lo que tú anhelas, es el Dios que te compró, enviando a su Hijo, derramando su Hijo, su sangre en la cruz de Calvario, muriendo, resucitando al tercer día para darte un nombre en el libro de la vida. Y hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, tropieces cuantas veces tropieces, la historia que Dios te ha escrito para ti tiene que ver con Él, se va a cumplir. A pesar de tus malas decisiones, a pesar de las pérdidas humanas, a pesar de todo, Dios es el Dios de tu historia. Él es el Dios de la historia. Necesitamos pedirle perdón al Señor por alguna mala decisión del pasado. Y vuelvo a lo que comencé. ¿Cómo estamos reaccionando a las noticias migratorias de nuestros días? Aunque regresemos como Noemí, algo de nosotros seguirá siendo parte del cumplimiento de la historia de Dios. Noemí regresó aparentemente sin nada, pero regresó con una de las que había sido la esposa de sus hijos, Ruth. La historia que el Señor tenía, que tiene que ver con Jesús, que tiene que ver con nuestra salvación, no cumplió con un hijo de ella natural, sino con una adoptada, con su nuera. Dios es el Dios de la historia. Y todo lo que está pasando en esta nación, nada va a ocurrir si Dios no lo permite. Y todo lo que ocurra es porque el Señor lo va a permitir. Porque nadie en este mundo puede más que la voluntad, que el Señor y su voluntad. Nadie puede más. Nadie tiene el poder de cambiar la historia del Señor. Nadie tiene ese poder. Ni Trump, ni Fidel Castro, ni Hitler, ni ningún dictador tiene el poder de cambiar la historia de Dios para esta humanidad. No lo tienen, ni lo van a tener. Ellos pueden creerse muchas cosas, pero la historia que Dios está escribiendo, y que está, y la encontramos aquí en la palabra, y que ya tuvo un comienzo, y que cuando tú la lees tiene un fin, pero simplemente nosotros estamos viviendo esa historia contada en la palabra. Somos parte de la historia. Esa historia la estamos
en las manos de ICE, no estás en las manos de Trump, estás en las manos de... ¿Por cuántos años Fidel Castro trató de eliminar el cristianismo en Cuba? Décadas. ¿Qué pasó al final? El comunismo se cayó y el evangelio resurgió de tal manera en la historia de la nación de Cuba a partir del año 90, de la crisis del 90. Nunca antes en la historia han habido tantas iglesias. ¿Sabes por qué? Porque contra la iglesia del Señor nadie puede. Contra los designios de Dios nadie puede. Él es el Dios de la historia. Por eso cuando usted alabe al Señor, su vida no está en las manos de nadie, de ningún hombre, sino en las manos del Señor. Va a ocurrir lo que Dios quiere que suceda. Y cuando, si nos toca regresar, la historia del Señor aún de vuelta se va a seguir cumpliendo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Nuestra confianza está únicamente depositada en ti, Señor. No en los hombres, no en los papeles, no en una residencia, no en una ciudadanía, no, Señor, en un estatus legal, sino en la preciosa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Confiamos en ti y te agradecemos porque tú estás escribiendo la historia con nuestras vidas también. Así de grande y misericordioso tú eres. Gracias, Señor. Estamos en tus manos y vamos hacia ti, Señor. Y no hay nada más precioso que estar viviendo en el centro de tu voluntad. Te rogamos esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay libertad.